¿Cómo veis el año 2014 para lo que son los empresarios que están viendo el mundo exterior? Comentabas que ahora exportan muchas más empresas, Gonzalo, que hace precisamente un año. Hablábamos de las dificultades estructurales de los mercados emergentes. ¿Veis este cambio de tendencia? ¿Veis que en el 2014 pueden ir las cosas un poco mejor y que puede ser a través de la exportación, o sigue el escepticismo? Toda la subida del tipo de cambio las empresas las estáis asumiendo contra márgenes y eso tiene un límite, ¿no? Yo creo vamos a ver, si no se reactiva un poquito la demanda interna europea y el tipo de cambio no se deprecia, yo creo que va a ser un año complicado, ¿no? Es verdad que estamos viendo un aumento de la base exportadora y del número de empresas que exportan, pero todavía es peor, porque si coges la exportación media por empresa está cayendo mucho más. Por lo tanto, ¿no? si la exportación por empresa cae, no puedes iniciar un ciclo de inversión, ¿no? Pero también es verdad que no todos los sectores son iguales. Estamos viendo que el sector del automóvil va bien, estamos viendo el sector agroalimentario que está yendo francamente bien, ha aguantado los 2 años de crisis muy bien, sobre todo orientado al Reino Unido. Y luego pues el sector de bienes de equipo, que fue muy bien el año pasado, pues este año estamos viendo con caídas importantes, ¿no? Yo creo que ahí es donde más competitividad tenemos y donde tenemos empresas mejor posicionadas, y es clarísimamente un problema de fuera, no es un problema tuyo. El tema es pues sobrevivir y buscarte sitios y nichos de demanda donde colocar tus productos, ¿no? Tiene que conocer el mercado, tiene que saber las características del país a donde va, tiene que saber toda una serie de cosas, un know-how que es muy difícil adquirir de un año para otro o un día para otro, ¿no? Entonces, muchas empresas españolas, sobre todo pequeñas y medianas, se ponen a exportar porque el mercado interior se les ha caído y tienen serias dificultades para conseguir buenos datos inicialmente de exportaciones. Pero como empezaron a hacerlo en el 2008-2009, hay algunas que en el 2012, 13, 14 han visto la luz y han visto que han penetrado. Y han penetrado, pues uno, por precio, pero muchas, cada vez más, han penetrado por calidad. Y este hecho de que hayan penetrado por calidad, que es una diferencia significativa respecto a otras etapas, hace que esas empresas puedan tener la posibilidad de mantenerse en esos países durante un largo periodo de tiempo. Porque la exportación no tiene que ser el sustituto de la demanda nacional, sino que tiene que ser el complemento, y a veces al revés. La demanda nacional es el complemento de la exportación. Históricamente eso lo tienen muy claro las empresas constructoras, pero no todas las empresas. Sobre todo, por ejemplo, el sector agroalimentario lo han tenido claro. Miren, nosotros el sector agroalimentario lo hemos hecho históricamente muy mal. A pesar de ello, somos el 8º exportador del mundo, cuando por PIB, si la memoria no me falla, somos el número 18. Entonces, solo con 4 cosas, de conseguir marca, darle valor añadido, de realmente, en lugar de exportar a granel a Italia para que ella exporte con marca, hacerlo nosotros mismos, el potencial español en el sector agroalimentario es bestial. Y esta debería ser la principal industria que por parte del gobierno, por parte del país, de alguna manera potenciar. ¿Por qué? Porque incorpora una ventaja competitiva potencial prácticamente permanente. Segundo, porque da lugar a un incremento notorio de puestos de trabajo y es parcialmente sustitutiva en materia de creación de puestos de trabajo de la del sector de la construcción. Y tercero, porque si sabemos algo que de alguna manera está poco explotado en España, es nuestra comida. Miren, dos cosas que llaman mucho la atención. Cuando uno va al extranjero no ve ni un supermercado español. Hubo un intento por parte de un supermercado catalán que fracasó notoriamente. Los supermercados franceses nos están enviando muchos productos de marca blanca y los estamos comprando a través de ellos mismos. Nosotros eso no lo hemos sabido hacer. Dos, una cosa tan tonta como la siguiente de reconocimiento de la cocina española, no la alta cuisine, sino en este caso la cocina media. ¿Cuántos restaurantes ven ustedes italianos? Una pasada en el mundo. ¿Cuántos restaurantes ven griegos? Muchísimos. ¿Cuántos restaurantes en los últimos años especialmente ven argentinos? Es muy difícil que vean un restaurante español que no sea olé, olé, olé. Entonces, claro, aquí con una adecuada política comercial realmente no saldríamos. Bien, antes ha salido el precio de la soja. El precio de la soja es el que explica un país desastroso, pero desastroso, sobre todo cuando muere Carlos Kirchner, que se haya más o menos mantenido hasta el momento. ¿Por qué? Porque como el precio de la soja era altísimo
Y como Argentina era un gran país productor de soja, eso ha provocado que Argentina pudiera ir más o menos bien, y hasta 2007, curiosamente, creciera desde el 2003, hasta 2008. De 2003 a 2008 creciera incluso más que Brasil. La dependencia que tiene Brasil, los 10 primeros productos que exporta son commodities. O son materias primas ferrosas, o son gas y petróleo, o es alimentos no elaborados. Entonces, nosotros, para el futuro, lo que hemos de hacer es alimentos elaborados, coger la seguridad que tenemos en nuestros alimentos es bestial, una cosa que importará mucho, y a partir de aquí, creo que nosotros, a pesar de que en los emergentes baje, que será compensado por los desarrollados, nuestro nivel de exportaciones no incrementará bárbaramente, pero sí se mantendrá a unos niveles que permitirá que tengamos un déficit comercial pequeño y sobre todo permitirá que lo que es importante, que el déficit de la balanza por cuenta corriente de capital no exista, sino que sea superávit, lo que significa que en los próximos años, en lugar de endeudarnos más como país, que es la cifra verdaderamente preocupante, cada vez devolvamos deuda y por lo tanto nuestros problemas exteriores disminuyen considerablemente. For Spain, I didn't hear all the debate and I didn't understand everything. Apparently there was some disagreement about the reality of the recovery, and but I will say more basically that since we are a credit insurer and we are mostly looking at corporates, clearly the dynamic is positive. We look at all the numbers in terms of the corporate side. We see it's getting much better, and it's also translated in our payment experience. So we've downgraded a lot Spain, as you know, because of course one of the problems was the problem of this huge private debt. Now we see that the situation has got better. We're going to revise up our growth forecast, despite all the disagreements there were. We believed we are at 0.7, and we believe it's much too weak now. So we are going to 1.2, 1.3, something like this, I guess. So clearly the situation goes in the right direction. Now, I think that for Spain, one of the big issues is that, I guess that's one of the problems when you have a recovery, is how far this recovery translates into everyday the life of the people in Milan, especially on the employment side. Also, you see that the unemployment is trending down; it's still very high, and I was very struck by the number with the youth and the inequalities. So it means that the Spanish has been very, very enduring during all this adjustment, but precisely now because it's recovering and that you don't see the impact of this recovery on your daily life, it can be now there can be huge impatience from the people. Because now you don't see really the result in terms of your employment prospects or rise of salaries in terms. So I think there is a social moment for Spain that's going to be very delicate. France is in a very different situation. We are expecting 0.8. We are sticking with our growth because in fact the first quarter was exactly at 0, which looks so bad. For us was the quarter we were expecting, so it's okay. The growth will not change. Now, I think that the good point for France, I would say, is that the reforms that are announced by the government, for me, are really going in the right direction. I mean, at last, we are focusing the issue of the direct cost and the indirect cost of the corporates, which is so huge. And so there is a lot of reforms going on. Now, in France, there is a lot of issues with implementation. You know, French are very good talkers, but then when it's supposed to act, then it's not always there. So one of the issues is whether there's going to be consistency in the implementation process of all these reforms. That's a big question mark. But at least there is a very good news in terms of what the government wants to do, and we hope it's going to be implemented. And then on the longer term, it may revive growth. In the meantime, the big issue, in France is that unlike Spain, there is no constraint on France, meaning that we have very low spreads. We are a bigger economy, so we are too big to fail. So no one's forcing us to reform in a way. This is the paradox in France is that, and you see the figures during the crisis, we didn't do so bad. So there is nothing that will force us to change. Mm-hmm. In Spain, there has been a huge crisis, so you are forced to change. In France, we don't have huge crises. Mm-hmm. So in a way,
And the problem is that now we are going to get better in terms of growth, just because Spain is growing, Italy maybe grow a little more, and Germany, which is our big market, is growing. So we're going to be helped by the other, and so we're going to do a little growth, thanks to everybody. Internally, we won't do any growth, but maybe through exports we'll do a little growth. So this is very unfair, but in a way, there is no external constraint. But there is one constraint, of course, which is elections. And there's going to be European elections very soon. We believe that the far-right party will be the first one in France. Is it going to be a shock? I don't think so, because everybody is expecting it. But in a way, it's very sad, because it means that now there is a normalization of this terrible political landscape in France, and so that's going to be a challenge. So I don't know where the constraint will come from. At least the government has decided to do something. We hope it will be consistent, and maybe in the future we can hope it's going to be better. But we will see. Big question mark. Bueno, déjame terminar en tono positivo y coger un poco lo que ha dicho el profesor Bernardos, porque yo creo que sí que es importante, muy importante lo que ha dicho al principio de esta intervención última, que es importante el aumento de la base exportadora. O sea, es importante que antes solo eran las grandes empresas las que iban fuera, ahora son pequeñas y medianas y no es fácil ir fuera. Pero cuando uno va la primera vez, ¿no? Pues ve que es complicado, pero se queda al año siguiente y va aprendiendo. Y este know-how, que como lo ha puesto el profesor Bernardos, es importante. ¿Por qué? Pues porque estas empresas han ido fuera, ya no son vírgenes de irse afuera. Y un año han ido a India y ahora ya no les dará tanto miedo probar Indonesia, probar nuevos países. Y por tanto esto es una fortaleza de España que se va a quedar, ¿no? Este aumento de la base exportadora no es algo, como ha dicho él, que ahora cuando la demanda interna mejore, pues son sustitutos y por tanto ya no vamos a exportar. No, ya hemos exportado, ya sabemos que los mercados de fuera son distintos, pero lo hemos hecho, se ha hecho bien y por tanto es una fortaleza que tenemos que explotar. Y además, con lo que ha comentado, ¿no? Que las exportaciones de hecho han sido muy resistentes y una parte importante de ello ha sido gracias pues, a esta calidad, a esta diferenciación de las exportaciones. Por tanto, en este aspecto positivo. En el aspecto de la demanda interna, bueno, las últimas cifras ya a nivel macroeconómico, hablando de nuevo de cifras, son buenas para demanda interna de España, esta buena marcha de la demanda interna desde finales de 2013, pero no solo para España, sino también parece un cambio de chip de Alemania, ¿no? Alemania, esa potencia exportadora como China, parece que también está cambiando un poco el chip y empieza a consumir. Por tanto, ya sabemos que el consumo de Alemania como motor de la eurozona es importante y es bueno para España, por tanto, para la empresa española. Cuando se habla de riesgo país, ¿es considerada la hipotética posible independencia de Cataluña como un riesgo país? Por los datos que hemos visto, las exportaciones Barcelona, Tarragona, etcétera, y Arco Cataluña van bien, pero ¿afectaría a las exportaciones catalanas y en consecuencia españolas? Contesto yo, que soy catalán. Sí. Mira, yo no voy a hacer una posición de alguna manera subjetiva, sino me voy a ir a un dato objetivo, ¿de acuerdo? El dato objetivo es, hay un día en Cataluña que hay una conferencia de prensa en la que aparecen todos los partidos que apuestan por el derecho a decidir y dicen el día que será la consulta, 9 de noviembre, y la pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo reacciona la bolsa? No se mueve. ¿Cómo reacciona la deuda pública? No se mueve. Es decir, la evolución de la bolsa y de la deuda pública española es exactamente la misma que el resto de países de Europa. Entonces, esto quiere decir, y como mínimo yo es la impresión que tengo, es que hoy en día los mercados no le dan una posibilidad significativa a la posible independencia de Cataluña. Por lo tanto, este es un factor que hoy en día no está descontado. Sí que te puedo decir que en materia de inmobiliaria, cuando un fondo de inversión se plantea comprar oficinas en Barcelona o Madrid, hay esta posible independencia de Cataluña, hay un plus muy pequeñito, prácticamente insignificante, que le hace ir a Madrid antes que a Barcelona. Pero si el producto es bueno y el activo está en precio, no hay una gran diferencia. Es decir, los mercados, desde mi perspectiva y con datos objetivos, no se están creyendo la posibilidad de la independencia de Cataluña y por lo tanto no están valorando este riesgo.
En el caso de que de alguna manera esto fuera mucho más, pues es una cosa que veríamos cómo se comportan, pero en este momento tal posibilidad no es de alguna manera muy factible para los mercados. Bueno, yo creo que el referéndum de Escocia va a ser determinante, ¿no? Si ganan se pondrán un poco más nerviosos si sale el sí, y a partir de ese momento Cataluña pasa a primer plano. Ahora mismo todo el mundo está concentrado a nivel mundial con Escocia y mirando qué pasa allí. En Escocia prácticamente el sí a la independencia estaba muy estable en niveles del 25-30%, últimamente se ha ido al 47%. Están un poco preocupados. Entonces, bueno, pero sí es verdad que los mercados no están cotizando eso ni están cotizando nada, ¿no? Porque el propio Gonzalo ha dicho que es posible que haya una reestructuración de la deuda portuguesa y el bono portugués cotiza al 3,70, ¿no? Por lo tanto, yo no me fiaría mucho de los mercados. Son los mismos que hicieron lo de la subprime y los que nos financiaron todo aquello, ¿no? Lo que pasa es que cuando va todo bien son maravillosos, cuando se ponen brutos, pues se ponen muy brutos, ¿no? El tema es, la consulta no genera problemas económicos. O sea, hacer una pregunta no genera problemas económicos, lo que genera problemas es la secesión, ¿no? Y sobre todo cómo ordenas más que el comercio, que yo creo que, ¿no?, depende de cómo esté la relación con la Comunidad Europea, y eso se puede resolver, la parte financiera y la deuda. O sea, Cataluña, igual que España, tiene una deuda externa muy elevada. Y si hay independencia, se genera deuda externa con otras 16 comunidades autónomas, pues tienes 16 problemas más, ¿no? Entonces, es difícil y luego pues la banca catalana ha tomado una pequeña exposición en el resto de comunidades autónomas, y, o sea, cuadrar los balances es muy complicado, más que la parte comercial. Yo creo que aquí se está centrando todo el debate sobre si va a haber más exportaciones o menos importaciones. A mí me preocupa más la parte del balance y cómo se reestructuran los pasivos, ¿no? Mira, me salgo un poco del guión. Pero vamos a ver. ¿Tú te imaginas una Cataluña independiente que los impuestos los recaude el Estado español? Para crear una agencia tributaria, y a mí me gustaría que los políticos catalanes dijeran esto, para crear una agencia tributaria propia necesitas como mínimo 5 años. Habla con cualquier técnico. Entonces, imagínate una Cataluña independiente en el 2015 que le dice al Estado español que te has escindido, recáudame los impuestos. ¿Verdad que es ciencia ficción? Esto sería mucho más probable en un país como Euskadi, que tiene agencia tributaria propia, que tiene prácticamente, con el concierto económico, independencia económica, que en Cataluña. En Cataluña, pues esto cogería y estaríamos en una transición, en el caso que el gobierno español diera el visto bueno, de vete a saber tú qué años, ¿no? Entonces, y sobre todo, una pregunta que yo me canso mucho de hacer a los políticos catalanes. Digo, explícame cómo será la Cataluña independiente. Y la respuesta es, tú vota, luego veremos. Me callo. José Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, dice la persona que lo ha escrito: un país se compone de personas físicas, jurídicas y administración, y puede ser que las personas jurídicas y administración vayan bien a costa de las personas físicas. Pues sí, ¿no? Yo creo que estamos viendo un tema, o sea, una duda que yo tengo, que os traslado, también es riesgo país: ¿cuánto puede aguantar una democracia constitucional con una tasa de paro del 25%? ¿no? Yo creo que es un pero nivel... te la crees, José Carlos, el 25. Bueno, pero hay 3,5 millones de personas que han perdido el empleo, ¿no? Pero esa te la crees. Tú coges y tienes el 25,5. Réstale el 8,5 que tenías en el 2007, que no había manera de que la tasa bajara, y réstale un 4% de economía sumergida, te vas al 12%. Lo que veo que a las empresas que mejor le va en España y más clientes tienen son la Cruz Roja y el Banco de Alimentos y Cáritas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema preocupante, y la gente que ha tratado crisis de deuda es por donde te dice, ¿no? Hay dos cosas que no controla el gobierno: la estabilidad social y la estabilidad financiera de los mercados. De momento los mercados están tranquilos, la parte social también, ¿no? Pero esto es como los volcanes, de repente un día hay una fumarola y te sale una isla, ¿no? Yo creo que esa parte a mí me preocupa especialmente, ¿no? Hay gente pasando hambre, necesidades, pobreza infantil, pobreza energética, ¿no? Y esas cosas, pero bueno, Rajoy está contento, oye, pues todos contentos, ¿no? Yo estoy muy preocupado, pero bueno, él sabrá, ¿no? Miren, el tema de futuro, y los economistas, ahora se ha hecho uno muy famoso, Piketty, es la desigualdad en la distribución de la renta.
Realmente vamos camino a una desigualdad espectacular, porque la legislación laboral va a favorecer esa desigualdad, y vamos a ver si cosas tan anticuadas como la lucha de clases, cosas tan de modés como determinadas opciones de izquierda vuelven. Lo que está sucediendo en Grecia es absolutamente lo normal. Cuando socialistas y lo que sería el partido de la derecha hacen la misma política económica, la gente se va a los extremos. Afortunadamente, Amanecer Dorado está prohibido. Entonces, el partido que gana, que no tiene ese componente de alguna manera delictivo que tenía Amanecer Dorado, es Syriza. Y es casual, que no sé si ustedes lo saben, que si en las últimas elecciones generales en Grecia hubiera salido Syriza, el Banco Central Europeo tenía previsto lanzar una gran cantidad de dinero al mercado para evitar las posibles influencias negativas de la aparición de este partido como gobernante. Como salieron socialistas y conservadores, no hizo nada. Pero eso no es lo que se ha filtrado, ¿eh? Acaba de filtrar Financial Times un informe que Alemania tenía preparado la salida de Grecia del euro. Antes. Vale. Antes. Eso es lo que acaba de salir esta semana. ¿Cómo que iban a meter? Syriza, claro, el problema de Syriza es que se plante, vaya allí y le diga a la Merkel que no. Es que estamos hablando de épocas diferentes. Empieza el kung-fu, ¿eh? Estamos hablando de épocas diferentes. Ya verás. Una cosa es el 2010, cuando Merkel pretendía hacer caer, para dar ejemplo, a Grecia, que en este caso el libro de Timothy Geithner, que dice que él convenció para que eso no fuera así por la posible desestabilización que le podía suceder a Estados Unidos. Y luego es, ya más tarde, cuando cuando Papandreou quiere coger y poner unas elecciones en un referéndum, que hacen caer a Papandreou, ponen un tecnócrata y se celebran unas elecciones, y esas elecciones, pues bueno, hay el miedo que las gane Syriza. Y entonces lo que tenía previsto el Banco Central Europeo era echar moneda, porque Syriza desestabilizaba Europa. Como no ganó Syriza por mayoría absoluta, no pasó nada. A mí lo que me genera esto es, oye, si ya tienen el plan, ¿por qué no lo van a hacer el año que viene, no? Es que nunca se iba a romper el euro, y ahora a posteriori nos hemos enterado que estuvo 3 veces a punto de romperse, ¿no? Y en ese momento había planes, y los planes estaban por escrito, ¿eh? Y esos documentos han pululado por ahí, ¿no? Y el Grexit estaba ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, como Grecia, o sea, va a haber una reestructuración de la deuda griega y no va a haber tensión en los mercados, ni contagio, vamos a reestructurar también Portugal y no va a pasar nada porque Europa tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, ¿Tú me estás diciendo que el euro va a desaparecer? Yo creo que todavía está en riesgo. No, yo esto lo comparto. Vale. Yo esto lo comparto, y lo comparto por una sencilla razón, porque a nosotros, principalmente, hay un riesgo muy importante de carácter social. Miren, en Alemania hay 8 millones de personas que tienen minijobs, y los minijobs se crean por un socialista, Schröder, en el 2004, con el objetivo de pasar empleos a tiempo parcial a tiempo completo. Y lo que han hecho es al revés, pasar a tiempo completo a tiempo parcial. Y bastantes personas trabajan a tiempo completo, pero en la economía sumergida, que en Alemania también la hay. Hay hasta la imposición del salario mínimo de 8,50 euros, pues un número muy importante de personas que cobraba menos de 5 euros la hora. Y entonces Alemania, esa magnífica Alemania, entre el 91 y el 2013 no ha creado ni una sola hora de trabajo. Lo que ha hecho es repartir el trabajo y bajar los salarios. Hay unas personas que les va muy bien, indiscutiblemente quien trabaja en la multinacional y tiene un buen cargo les va muy bien, pero hay muchas personas que les va muy mal. Y la gran pregunta es si este modelo que Alemania quiere imponer al resto de Europa, socialmente los países lo aguantan. Y aquí yo tengo mis dudas. Y ese aspecto de que socialmente lo aguanten puede poner en peligro el euro. Ahora, indiscutiblemente, respecto a 2010, 2011, el peligro del euro de rotura es mínimo. Tenemos tiempo para un poco más, perfecto, ¿no? Bueno, la última pregunta que está encima de la mesa es ¿cómo afecta la corrupción al riesgo país? En esta intervengo yo en primer lugar para decirles que lo comentábamos ayer, bueno, al final el Banco Mundial publica el Doing Business, al final la lista de la facilidad de hacer negocios en países, hay 186 clasificados y la verdad es que ahora mismo España está en el puesto 52, lo cual pues no nos correspondería estar mucho más arriba. La verdad es que cuando se ve la facilidad de hacer negocios, es algo que también analizamos en COFAS con el Business Climate, pues se ve que al final la inseguridad jurídica, la falta de los incumplimientos a nivel gubernamental es algo que impacta, ¿no?, en el país. No sé si tenéis de cara a la corrupción. Bueno, últimamente aparece mucho en prensa, pero la verdad es que
hemos tenido casos pues desde el escándalo Matesa, que por cierto fue en Cataluña, pues han pasado 40 años y hemos tenido escándalos de todo tipo. Igual es que hoy en día hay más sensibilidad, desde luego, a esto. Yo creo que es el colesterol de la economía, ¿no? El problema, aparte del dinero que se llevan, que es tremendo y está generando un desencanto social importante, la corrupción no hace una asignación eficiente de los recursos, o sea, no ganan los concursos los más eficientes, sino el que más dinero pone, el que mejor se lleva con el funcionario, y eso te va generando una bajada de crecimiento potencial importante, ¿no? Yo creo que a mí me preocupa en la parte esta social, ¿no? que el gobierno esté implicado en casos de corrupción y lo que estamos viendo, que la gente se canse, ¿no? Decía que hay que pagar impuestos, pero claro, lo único que no te puede pasar cuando pagas impuestos es que se te quede cara de anormal, ¿no? O sea, dice, bueno, yo pago, ¿no? Y esto no pagan, el otro se lo lleva, o sea, que llega un momento que va estallando, ¿no? Los que dicen la teoría es que dicen que ahora que se ve es que se está parando, y es posible, ¿no? Pero lo que está saliendo es muy feo. En España el nivel de corrupción había llegado a demasiado abajo. Lo que está saliendo del AVE ahora no son políticos, son funcionarios. Entonces, claro, ya tenías que pagar a todo Dios para conseguir... entonces era muy preocupante, ¿no? Yo creo que por suerte se ha parado y vamos a pensar que en el futuro no cambia, ¿no? Pero ahí pues, deberías cumplir con el ejemplo, ¿no? Tenemos un presidente del gobierno que le mandaba SMS a un golfo, ¿no? Y está en la Moncloa, ¿sabes? Entonces, ¿qué van a pensar los funcionarios de segundo nivel, ¿no? Pues a trincar, ¿no? Claro, es que la señal, los incentivos los carga el diablo, ¿no? Entonces, si el de arriba trinca, yo voy a hacer el anormal, ¿no? Entonces, esta cosa... Hay corrupción en todos los países del mundo. Hay diferencias que en otros países, cuando les pillan, les cortan las manos, ¿no? Y nosotros les mantenemos arriba, ¿no? Es la diferencia de aquí, ¿eh? Bueno, durante bastante tiempo, yo creo, en España creíamos que en materia de corrupción éramos un país de primer mundo, que la corrupción existía, pero no era elevada. En los últimos tiempos hemos llegado a la conclusión que en materia de corrupción somos un país del tercer mundo. Y ustedes van a cualquier país extranjero, van a Europa del Este, van a América Latina, por ejemplo, Brasil, y ¿a quién han de sobornar? Esta es una de las cuestiones clave. Entonces, es muy importante tener un socio local, de alguna manera un consejero, que te diga a quién hay que sobornar, a quién hay que comprar la voluntad. Estos son los negocios. Hay países de sudeste asiático con un gran nivel de corrupción, pero que van o han ido históricamente bien. Es Corea del Sur, ha sido Japón, etcétera, etcétera. Y nuestro problema es que la corrupción está institucionalizada y que la corrupción principalmente procede de una hipocresía de los partidos políticos. Ellos necesitan más dinero, uno, para financiar las campañas electorales y dos, para funcionar un nuevo tipo de funcionarios, los funcionarios de partido. Porque si tú coges y tienes a la gente cobrando del partido, tú puedes perder 2 elecciones y presentarte una tercera porque nadie se te va a rebelar significativamente contra ti. Entonces, aquí hay una manera muy fácil de hacerlo. Decir, mire, oiga, cogemos y es que necesitamos mucho más dinero, pero no pondremos la mano en la caja. Vale, eso sería sincero. 2, coger y decir, ya que lo paga todo el Estado, no hay ninguna aportación del sector privado de ninguna de las maneras. O al contrario, minimizar las aportaciones del Estado a los partidos y que le pudieran aportar diferentes lobbies empresariales, pero estos lobbies empresariales que les aporten, hubiera absoluta claridad de cuánto ha aportado cada uno, como por ejemplo sucede en Estados Unidos. Estamos en el peor de los mundos, ni en uno ni en otro. Y la dinámica de los partidos, pasa el tiempo, la gente piensa diferente, hay una cada vez más animaversión hacia la política por parte de los españoles, pero creo que son maquinarias que no cambian y que es muy difícil que esta corrupción institucionalizada se acabe. Porque puede haber una ley de transparencia, pero la idea es, oiga, ¿cómo usted se financia? Y la idea básicamente es que consideran que la financiación es insuficiente y ahora vamos a ir por otras vías, lo cual a algunos políticos les hace millonarios, pero sobre todo lo que principalmente es que el partido político tiene el necesario dinero, capital, para poder montar grandes campañas electorales y sobre todo para tener mucha gente a la que la vida le es el partido. Piensen ustedes que aquí hay gente que ha perdido el cargo político y todos, de uno y otro partido, se han unido para darle otro cargo, porque si no, ¿de qué va a vivir? Es impresionante que a los 20 y pico años tú no tengas tiempo de acabar una carrera porque le estás dedicando al partido.
Y es impresionante que tengamos hoy en España y en Cataluña líderes de primer nivel que lo suyo cuando entraron en el partido era su aportación hacer fotocopias. Esto es la partitocracia y esto es en estos momentos una de las enfermedades más importantes de la sociedad española y que necesitamos una regeneración profunda para cambiarlo. No quiero ni mucho menos decir que todo político es corrupto, ni mucho menos. El número de políticos corruptos es mínimo respecto a los políticos que están en la política para intentar hacer cosas buenas para la gente. Pero estas maquinarias, que son los partidos creados históricamente, están cambiando demasiado a gente que viene con muy buena intención y sería muy bueno, sobre todo, hacer reglas claras, pocas pero claras, que permitieran, si no eliminar, que es imposible, sí reducir significativamente los niveles de corrupción. If, as a country risk analyst, do you think that corruption is a big tendency now in the countries as Spain or Portugal or Italy? It's an increasing tendency. Gonzalo. I think I have to learn how to make a mic work. The corruption is really a huge subject, but I see it more in emerging markets as has become a huge topic. And you see now it has political impact and economic impact. If you look, for example, at the demonstration in India, there is a new political party against corruption that won some seats in the last elections. During the demonstration in Russia, when there was presidential elections, that there was also a lot of talk about corruption, and Alexei Navalny, who ran for the candidate for the Moscow mayor, and got a very good result. All his campaign was focused on corruption. There is the subject also in Turkey. During the demonstration, a lot of people talked about corruption, and I think it's a big issue now because of middle classes. When middle classes rise, they really see corruption as a problem, as an obstacle to their expansion. And because they are more vocal, they're expecting a lot of more things. Now they go in the streets and they are really against it. And for example, also in China, there has been a huge campaign against corruption, and people explain the slowdown of the retail sales in China because of the fight against corruption. Now a lot of PCC members are very afraid to consume and to show that they consume because there's been this huge anti-corruption fight. So it's a huge subject because of middle classes. And again, we talked about structural reforms. This is something that really emerging market governments have to deal with now very quickly. Otherwise, their position and their legitimacy is maybe threatened. As far as I understood what was talked about, I completely agree that one of the issues that we have in Europe is there is a lot of institutionalized corruption that doesn't appear as corruption, but that is in fact a way of working which is corruption. And that also has a big impact, for example, on the people's relationship to the government. So in France, for example, there's been a lot of studies about why people do not go to vote and why increasingly in some elections people do not go to vote. And one issue was the feeling that the government were more and more corrupted. So it has really an impact now in Europe, but I think it's one of the issues among many others.